Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de límites. En este video vamos a platicar sobre las asíntotas horizontales y verticales asociadas a una gráfica. Para esto vamos a exponer el concepto de comportamiento asintótico y aterrizado, ¿verdad?, a lo que son funciones y gráficas específicamente. Segundo, vamos a hablar sobre ya específicamente qué es una asíntota horizontal, qué es una asíntota vertical y a una gráfica dada por una función f de x. Vamos a hablar también de sus condiciones o de condiciones para los cuales sí hay estas asíntotas horizontal y vertical o no. También y ya para finalizar, vamos a exponer o vamos a realizar dos pequeños ejercicios con el objetivo de exponer precisamente el procedimiento para encontrar dichas asíntotas. Vamos a hacer un ejemplo donde la misma gráfica presentaría los dos tipos de asíntotas y un segundo ejemplo donde a pesar de que tenemos la función tal cual, adecuada, pues no va a tener asíntotas porque no se están cumpliendo estas condiciones que se deben de cumplir precisamente. Entonces, para esto comenzamos con el concepto de comportamiento asintótico. Una vez más, esto está aterrizado a lo que es funciones. Y el comportamiento asintótico es la forma en cómo una gráfica se va presentando o se va apareciendo o va teniendo un comportamiento cada vez más similar al de una segunda gráfica, ¿sí?, definida ahí también en el mismo espacio, y a medida que x tiende a un valor definido. Para exponer este concepto tenemos en la siguiente imagen dos gráficas, una de color azul y otra en color rojo, donde en sus respectivos dominios están teniendo comportamientos propios. Podemos observar, bueno, vamos a separar este comportamiento de cada una de las gráficas o de estas gráficas en dos partes. La primera parte va a ir desde 0 a 2 en valores de x, lo voy a remarcar, ahí tendríamos a 0 y ahí está el 2, ¿sí? Entonces, para ese intervalo de valores, o sea, de 0 a 2, vamos a observar o podemos observar que las dos gráficas, la que está en rojo y en azul, tienen comportamientos propios y son diferentes entre sí. Si nosotros precisamente recortáramos la imagen, ¿verdad?, y solamente nos quedáramos precisamente con ese pedazo de gráfica donde los valores de x están entre 0 y 2, ¿sí?, pues veríamos precisamente dos gráficas diferentes, con comportamientos propios que no están teniendo una tendencia a parecerse entre sí. Pero si ahora nosotros nos ubicáramos, voy a borrar esto, nos ubicáramos en valores de x a partir del 7, por ejemplo, ahí está el 7, hasta el infinito, y volviéramos a recortar esta imagen y solamente nos quedáramos con las gráficas, ¿sí?, que están en el intervalo de los valores de 7 a infinito, o más adelante, ¿verdad?, en x, pues podríamos jurar, si solamente viéramos ese pedazo de gráfica, podríamos jurar que es una única gráfica, no hay dos gráficas ahí, pero realmente son dos gráficas que se están empalmando entre sí. Entonces se están comportando de forma muy similar, ¿sí?, ambas gráficas. Aquí pues es difícil hablar de si por ejemplo, la gráfica en azul se está comportando como la gráfica en rojo o viceversa. Realmente no lo podemos saber. Pero lo importante es que están teniendo este comportamiento asintótico. Muy bien, eso básicamente sería el concepto de comportamiento asintótico. Ahora bien, es importante decir que no solamente se aplica en lo que son gráficas y funciones, lo de comportamiento asintótico, también se aplica a diferentes fenómenos, incluso en nuestra vida diaria, ¿sí? A veces uno no quiere aceptar a veces este tipo de hechos, pero si yo estuviera expuesto, por ejemplo, a un ambiente violento, por decir algo,
como ejemplo, pues yo con el paso del tiempo me estaría comportando de esa misma manera violenta a como estoy expuesto. ¿Sí? Y no sé, si por ejemplo terminara yo y junto a un grupo de personas violentas, pues yo estaría adoptando, ¿sí? Y ese comportamiento de violencia, ¿vale? Estaría influyendo sobre mí. Es más difícil el que yo pueda influir sobre un ambiente más grande o más estructurado, que podría ser, pero es más probable que yo me adapte precisamente a ese ambiente, ¿no? O tal vez si yo fuera una persona que ahora es expuesta, por ejemplo, a un ambiente donde de cultura, de aprendizaje, ¿sí? Pues yo estaría influenciado ahora por ese ambiente y estaría adquiriendo pues lo que es precisamente la cultura, el estudio, el aprendizaje. Y entonces realmente eso es lo que eh, ahí estaría viendo un comportamiento asintótico. Pues yo me estaría pareciendo más y sí al ambiente al que estaría expuesto. Pero bueno, son ejemplos, o sería un ejemplo de donde encontraremos el comportamiento asintótico. Entonces, no solamente se limita a esta parte de gráficas o funciones. Y en el caso de las matemáticas, aparecen diferentes fenómenos que precisamente como base tienen el comportamiento asintótico. Pero bueno, para no alargar más, pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a hablar de las asíntotas horizontales. Para esto vamos a tener una función definida, f de x. En este caso su gráfica sería la que está en color verde. También tenemos una segunda gráfica, en este caso una recta, la cual vamos a definir como y igual a. Vemos que ambos elementos, tanto la gráfica dada por f de x como la recta y igual a, ¿sí? Van a presentar, como podemos observar, un comportamiento asintótico entre ellos. Si nosotros eligiéramos valores en x entre menos 2 y 2, perfectamente podemos observar que la gráfica, como la gráfica o la curva en color verde y la recta negro punteada, pues difieren entre sí, no se parecen en nada, ¿sí? Sin embargo, ahora nosotros nos vamos a valores ya más alejados del cero, por ejemplo, a menos infinito y a más infinito, y podemos observar que ambas gráficas se empiezan a comportar de forma muy similar. Por tanto, están teniendo un comportamiento asintótico y al comportarse de esta manera, ¿sí? La gráfica específicamente dada por la función f de x, podemos observar que o podemos decir, más bien dicho, que la función f de x va a presentar una asíntota horizontal. Pues tiene este comportamiento asintótico de que la gráfica en verde se está pareciendo en comportamiento, ¿verdad? A la recta horizontal punteada que tenemos definida por y igual a. Para esto, entonces, si nosotros aplicáramos el límite cuando x tiende a menos infinito a la función, va a ser igual a la recta y igual a a, o si tuviéramos el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a y. Veríamos que por ambos extremos, ¿sí? La gráfica en verde se está comportando como la recta horizontal. Por tanto, va a presentar una asíntota horizontal, nuestra función definida f de x. Entonces, para definir lo que es una asíntota horizontal, vamos a realizar la siguiente operación, aplicándole límite cuando x tiende a más infinito de la función, y si obtenemos un valor real definido, en este caso a, por tanto podemos decir que la función va a presentar, o la gráfica de la función f de x va a presentar una asíntota horizontal y va a ser la recta y igual a.
Ahora, y dicho esto, esto sería básicamente el mecanismo o el protocolo que tenemos que seguir, simplemente aplicar el límite a la función cuando x tiende a infinito. Y también para fines prácticos siempre vamos a estar utilizando más infinito, también podemos utilizar menos infinito, ¿sí? Pero en mi experiencia siempre es más fácil o más sencillo utilizar cuando x tiende a más infinito. Y si, como habíamos dicho, converge a un valor real definido, en este caso A, por tanto, tiene una asíntota horizontal y es la recta y igual a. Ahora, vamos a platicar de las condiciones para que una función tenga asíntota horizontal. Para esto vamos a decir que yo debo estar trabajando con funciones racionales de la siguiente forma. F de x igual a g de x sobre h de x. Y cada expresión va a tener un grado propio. A la del numerador le vamos a decir que tenga grado n y a la del denominador grado m. Entonces, para que tenga asíntota horizontal, el grado del denominador, o sea, de m, tiene que ser mayor o igual al grado de m. Si esto no se cumple, o sea, que el grado del numerador, o sea, el valor de n, sea mayor a n, al grado del denominador, si esto se cumple, que sea mayor n que m, pues va a tener un comportamiento no acotado y no va a tener precisamente asíntota horizontal. Pero bueno, esto de todos modos lo vamos a, se va a exponer de una manera más clara con los siguientes ejercicios. Muy bien. Siguiente asíntota. Ahora tenemos la asíntota vertical. Hay gráficas que presentan este tipo de asíntotas. En la imagen tenemos una gráfica dada por la función, también una función f de x. Y tenemos también otro elemento que es una recta que cruza, una recta vertical en el plano, que cruza en el eje de las x en el valor de b. Esta recta, o la ecuación de la recta vertical, la vamos a definir como x igual a b. Muy bien, aquí podemos observar que a diferencia de la asíntota horizontal, nosotros no vamos a estar trabajando en valores tan grandes, ya sea positivo o negativo, me refiero acá en menos infinito y allá en más en infinito. Ahora nos vamos a estar centrando, y en este caso, en valores, en este caso en el valor de b. Vemos que si nos acercamos a b en x, veríamos que la gráfica en verde, ¿sí?, se empieza a comportar como nuestra recta vertical. Por tanto, se dice que va a tener este comportamiento de recta vertical y por tanto va a presentar una asíntota vertical. Este mecanismo o este análisis ya lo habíamos platicado en su momento en este curso y es básicamente el comportamiento de un límite infinito que pueda presentar una función. Lo definíamos como el límite cuando x tiende a b de f de x es igual a infinito. Por tanto, podemos concluir que si una función definida f de x presenta límites infinitos, en este caso pues solamente tiene uno, podemos decir que si presenta límite infinito o límites infinitos va a tener asíntota vertical y va a estar definida como x igual a b. Esa sería ahora la forma para determinar las asíntotas verticales. Si tiene un límite infinito, cuando x tiende a b, por tanto, va a presentar una asíntota vertical y va a ser la recta x igual a b. Ahora, ¿cómo definíamos o cómo determinábamos, más bien dicho, un límite infinito de una función? Pues utilizábamos la misma expresión, f de x igual a g de x sobre h de x, y lo que hacíamos para definir o encontrar un límite infinito era encontrando las raíces del denominador,
Para esto tomábamos la expresión del denominador, la igualábamos a 0 y encontrábamos los valores de x para los cuales h de x o el denominador se hace 0. Puede ser el valor de a, b, c, etc. Y entonces por cada valor, ¿sí?, se iba a generar un límite infinito. O sea, el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a infinito. El límite de x cuando, perdón, el límite cuando x tiende a b de f de x es igual a infinito, etcétera, ¿verdad? Con c, con d. Ahora, esta información la vamos a estar utilizando para encontrar ahora las asíntotas verticales. No vamos a estar definiendo precisamente los límites infinitos, porque bueno, eso es lo que no nos va a interesar en este caso. Lo que nos va a estar interesando precisamente es nuestros asíntotas verticales. Entonces ahora, encontrando las raíces o los valores de x para los cuales h de x se hace 0, pues vamos a estar encontrando las asíntotas verticales. X igual a A, X igual a B, X igual a C. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones precisamente para que sí tenga asíntotas verticales? Pues que realmente h de x sí tenga raíces. Por ejemplo, no sé, que h de x fuera x cuadrada menos 1. En este caso va a tener dos raíces, cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 1. Entonces, esas dos raíces van a ser básicamente las asíntotas verticales. Otro ejemplo, en este caso, suponiendo que h de x fuera x cuadrada más 1, ahí podemos observar que esa función x cuadrada más 1 no tiene raíces, por tanto no tiene asíntotas verticales. Entonces, repitiendo, ¿cuáles son las condiciones para que tenga asíntotas verticales? Pues básicamente que la expresión del denominador, que define a f de x, en este caso es h de x, tenga raíces. Si las tiene, pues va a tener asíntotas verticales. Si no las tiene, pues no va a presentar asíntotas verticales. Muy bien, vamos a realizar entonces un par de ejemplos para ver cómo se trabaja esta parte. Entonces, primer ejemplo, tenemos la función f de x igual a 4x cuadrada más 5 sobre menos 2x cuadrada más x. Ahora, como habíamos dicho, primeramente se nos presentaría la función f de x. Vamos a hacer vamos a visualizar los elementos, ¿sí?, de dicha expresión. En este caso vemos que, y características de ella, vemos que es una función racional, en este caso puramente polinómica, y vemos que el grado tanto del numerador como el denominador son iguales. Entonces cumple la condición, ¿sí?, que habíamos comentado en su momento, y al ser iguales o mínimo, como dicen, que el grado del denominador sea mayor que el del numerador. Pero en este caso son iguales, quiere decir que sí va a tener asíntotas horizontales o va a tener su asíntota horizontal. Para esto entonces, habíamos dicho, vamos a aplicar el límite, voy a poner aquí asíntota horizontal. Entonces vamos a aplicar el límite cuando x tiende a infinito de la función, que sería 4x cuadrada más 5 sobre menos 2x cuadrada más x. Ya resolviendo este límite en el infinito, nos va a quedar 4 sobre menos 2 igual a menos 2. Por tanto, la asíntota horizontal va a ser la recta y igual a menos 2. Ahora, en el caso de las asíntotas verticales, vamos a trabajar con el término del denominador. En este caso lo vamos a igualar a 0. Sería menos 2x cuadrada más x igual a 0. Voy a factorizar a x de esta expresión y podemos observar que va a tener, o hay dos valores de x para los cuales la función se hace 0, se satisface esta ecuación, que va a ser x igual a 0
y x igual a 1/2. Y estas dos precisamente van a ser las asíntotas verticales. Entonces se cumplen las condiciones de que en este caso el grado del numerador y el denominador son iguales, por tanto si tiene asíntota horizontal, la determinamos a través de esta operación y esa sería la asíntota horizontal. Ahora, para la asíntota vertical se cumple la condición de que el denominador sí tiene raíces y van a ser 0 y 1/2 y básicamente esas van a ser sus asíntotas verticales. Ahora, un ejemplo donde no tiene asíntotas de ninguno de estos dos tipos, que va a ser f de x igual a x cúbica sobre x cuadrada más 1. En el caso de asíntota horizontal, podemos observar que el grado del numerador es mayor al grado del denominador, ya por eso no tiene asíntota horizontal, no tiene, porque no se está cumpliendo, como habíamos dicho, esa condición. Tienen que ser iguales los dos grados, tendría que haber sido esta cúbica en el denominador, o en el numerador debe haber sido x cuadrada, entonces no se cumple, o como dicen mínimo, el grado del denominador tiene que ser mayor al grado del numerador, y en ese caso sería una asíntota horizontal y igual a 0. Pero bueno, una vez más, para no enrollarme tanto, como el grado del numerador es mayor al del denominador, por tanto no tiene. Ahora, para las asíntotas verticales, vamos a igualar x cuadrada más 1, lo vamos a igualar a 0, y podemos observar, y como habíamos comentado, esta función ¿sí? No tiene raíces, por tanto pues nunca se va a poder ser 0, o bueno, no tiene raíces reales, por tanto también no tiene asíntotas verticales. Y pues bueno, para exponer más este hecho, vamos a presentar las dos gráficas de cada una de las funciones. Aquí, pues del lado izquierdo tendríamos precisamente la función del ejemplo número 1. Podemos observar que va a tener su asíntota horizontal, aquí está en azul punteada, que va a ser la recta y igual a menos 2. Aquí es un poco de verificarlo, ¿verdad? Aquí me van a tener que creer un poco. Y en el caso de las asíntotas verticales, también, bueno, tiene dos, como las determinamos en el proceso analítico, el procedimiento analítico. Va a ser la recta x igual a 0 y la recta x igual a 1/2. Aquí sí se puede visualizar bien los valores. Ahora, en el caso del segundo ejemplo, tenemos también su imagen, esa es la del número 2, y por no cumplirse las condiciones que habíamos comentado, pues no va a tener ni asíntota horizontal ni verticales. Y en la gráfica lo podemos observar. Vemos que es una gráfica totalmente continua, en todos los reales. En este caso no tiene ningún problema, no tiene ningún tipo de discontinuidad en el infinito. No se corta. Y podemos observar precisamente que pues no tiene ningún tipo de asíntota, como la que estamos determinando en este video, que es horizontal y vertical. Sí presenta otro tipo de asíntota, que bueno, eso lo vamos a comentar en el siguiente video. Muy bien, pues espero que haya quedado claro la parte del concepto de comportamiento asintótico, quiénes son las asíntotas horizontales y verticales, cómo determinarlas, ¿sí? A través pues, de estas, son procedimientos relativamente sencillos, también utilizando las condiciones para ver cuándo sí y cuándo no van a aparecer dichas asíntotas. También espero que haya quedado claro con los ejemplos. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.